En la clase de fármacos utilizados en el tratamiento de la diabetes mellitus, la seccionaré en dos partes. Una primera parte donde estaré hablando de lo que es definiciones, clasificación, diagnóstico y manejo de la diabetes según las guías actualizadas emitidas por la Asociación Americana de Diabetes y el tratamiento insulínico. Y en una segunda parte donde estaré conversando acerca de los hipoglicemiantes orales, toda la farmacología de los hipoglicemiantes orales y de algunos tratamientos que no son por vía oral, sino que son por vía parenteral y son utilizados en la diabetes mellitus tipo 2. Ahora bien, para introducirnos es necesario pues entonces recordar que la diabetes mellitus es un conjunto de enfermedades caracterizadas por alteraciones metabólicas que generan hiperglicemia persistente y que se deben principalmente a una alteración, bien sea por resistencia a la insulina o por déficit de insulina. Obviamente hay mayor predominio de resistencia a la insulina en la diabetes mellitus tipo 2 y mayor déficit de insulina en la diabetes mellitus tipo 1. En términos de fisiopatología, a pesar que ustedes conocen muy bien los mecanismos fisiopatológicos, podemos dividir la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, que es la más común, en tres etapas. Una primera etapa donde nos encontramos expuestos a una resistencia a la insulina y encontramos a un paciente con hiperinsulinismo normoglicémico. Es allí donde se van a producir todos los mecanismos fisiológicos o fisiopatológicos que se intentan incrementar la glicemia, pero el organismo lo compensa aumentando la insulina para poder lograr mantener la glicemia en niveles normales. Posteriormente entonces tenemos la etapa número 2, donde ya encontramos a un paciente con un hiperinsulinismo hiperglicémico y es allí ya donde estamos haciendo el diagnóstico de diabetes tipo 2. En este paciente que a pesar que está produciendo más insulina para poder tratar de compensar las elevaciones de la glicemia, esa cantidad de insulina ya no es efectiva para mantener a un paciente normoglicémico. Y por último, que sería la etapa número 3, nos vamos a enfrentar a un paciente que se encuentra con un hipoinsulinismo hiperglicémico, donde ya el paciente es un diabético tipo 2 y que termina haciendo falla de la célula beta pancreática, condicionando definitivamente un déficit de insulina. En cuanto a lo que es la clasificación, la Asociación Americana de Diabetes la ha mantenido durante ya varios años y ha mantenido estas 4 clasificaciones de diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, la diabetes gestacional y otros tipos de diabetes, donde la diabetes mellitus tipo 1 está dada básicamente por la destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas que generalmente van a conducir a una deficiencia absoluta de insulina. En este paciente podemos o no encontrar o tener la presencia de anticuerpos y que va a ser un paciente que definitivamente va a requerir de insulina. En la diabetes tipo 2 hay una pérdida progresiva de la secreción de insulina por parte de las células beta pancreáticas y que con frecuencia es debido a una resistencia a la insulina. Luego entonces tenemos los otros tipos de diabetes que puede ser debido a múltiples causas, en las que encontramos la diabetes monogénica, ¿verdad? Tenemos algunas enfermedades del páncreas exocrino, como la fibrosis quística o producidas por la pancreatitis, y algunas diabetes inducidas por sustancias químicas, principalmente los glucocorticoides. Últimamente, con el tratamiento utilizado con esteroides en el COVID, casualmente hubo muchos pacientes que tuvieron incrementos de niveles de glucosa
por esta causa. También los tratamientos antirretrovirales para el VIH pueden incrementar los niveles de glicemia. Algunos otros tratamientos utilizados como quimioterápicos, principalmente en algunas patologías neoplásicas de piel o después de trasplantes de órganos. Y por último, entonces tendríamos la diabetes mellitus gestacional, que es aquella diabetes o aquella paciente que nunca ha sido diagnosticada diabética o que nunca haya sido diabética y que ha sido diagnosticada con este tipo con diabetes entre el segundo o el tercer trimestre del embarazo, pero que nunca haya sido una paciente diabética previo a la gestación. Recordemos que siempre se ha propuesto que la diabetes mellitus básicamente se produce por una resistencia a la insulina que ocurre como respuesta a las hormonas placentarias. Existen entonces algunos criterios que van a definir lo que es la prediabetes y son aquellos pacientes en los cuales les realizamos una glicemia en ayunas y la vamos a encontrar entre 100 miligramos por decilitro, que es lo mismo que 5.6 milimoles por litro, y 125 miligramos por decilitro o 6.9 milimoles por litro. O sea, que es un paciente que con una glicemia en ayunas pueda tener entre 100 y 125. O que después de 2 horas o de una carga de glucosa se encuentre en niveles entre 140 y 199 miligramos por decilitro, o lo que es igual entre 7.8 o 11 milimol por litro. O que tenga una hemoglobina glicosilada mayor a 5.7 hasta 6.4%, lo que es igual entre 39 y 47 milimol por litro. Estos criterios pues nos van a definir el riesgo de progresión a diabetes de un paciente. Ahora bien, aquí tenemos entonces los criterios diagnósticos de la diabetes mellitus, donde encontramos de que el paciente va a tener una glicemia en ayunas mayor a 126 miligramos por decilitro, lo que es igual a 7 milimol por litro, luego de un ayuno mayor o igual a 8 horas. O que el paciente tenga una glicemia posterior a 2 horas de una carga de glucosa mayor a 200 miligramos por decilitro, o que tenga una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5%. Se requerirían 2 criterios para poder hacer el diagnóstico. Si tenemos un paciente con 126, debemos definitivamente darle una carga de 75 gramos de glucosa y poder determinar de que si está por encima de 200 hacemos el diagnóstico, o le realizamos una hemoglobina glicosilada que si está por encima de 6.5, entonces podríamos hacer el diagnóstico con 2 criterios. Ahora bien, si un paciente tiene síntomas clásicos de hiperglicemia o esté generando o haciendo una crisis hiperglicémica, en estos síntomas clásicos pues estamos hablando de polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso, y que tenga una glicemia mayor a 200 miligramos por decilitro, lo que es igual a 11.1 milimol por litro, solo con este criterio podríamos hacer el diagnóstico de diabetes. Entonces, el tratamiento o el manejo de la diabetes normalmente en el paciente que todavía no ha sido diabético, sino se encuentra en el perfil de prediabetes, regularmente las medidas no son farmacológicas. Las medidas básicamente se dirigen a la reducción del peso, a mejorar la actividad física, cambios en lo que es el estilo de vida, mejorar la nutrición, y hay un solo fármaco que está autorizado por la Asociación Americana de Diabetes o recomendado, que es el uso de la metformina, pero no en todos los pacientes. Debe cumplir con alguno de estos criterios, que sean pacientes mayores de 25 a 60 años o que tengan un índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado, o que mantengan una glicemia por encima en ayunas por encima de 110 miligramos por decilitro,
o una paciente que tenga un antecedente de diabetes mellitus gestacional. En la diabetes tipo 1 ya hemos dicho que definitivamente hay un déficit absoluto de insulina, por lo tanto ese paciente el tratamiento es exclusivo con insulina, mientras que en la diabetes tipo 2 podemos utilizar hipoglicemiantes orales, ¿verdad? Y se pudieran utilizar insulinas cuando hay fallo de la célula beta pancreática o en algunas indicaciones particulares cuando el paciente no se ha logrado controlar con 2 o 3 fármacos hipoglicemiantes orales y todas las medidas, por supuesto, que también ayudarían a disminuir los niveles de glucosa, llámese en reducción de peso, actividad física, nutrición. Y por último, en la diabetes gestacional están recomendados el uso de la metformina, tomando en cuenta la fisiopatología de la diabetes gestacional, o la insulina como tratamiento durante la gestación. Ahora bien, entonces, como ya dijimos, vamos a empezar a conversar acerca de la insulina y pues tenemos que recordar que la insulina es una proteína de 51 aminoácidos sintetizados por la célula beta pancreática. Ella tiene 2 cadenas, una cadena alfa de 21 aminoácidos y una cadena beta de 30 aminoácidos que están unidas por puentes disulfuros y el péptido C. Estas cadenas o ambas cadenas provienen de lo que es el precursor proinsulina. Debemos recordar pues, que la proinsulina es procesada en el aparato de Golgi y es almacenada en los gránulos de secreción que luego van a ser hidrolizados por una convertasa en insulina y péptido C. En cuanto al mecanismo, cómo se realiza la liberación de insulina, ¿verdad? Tenemos que entonces que cuando los niveles o el nivel de glucosa aumenta en el líquido que baña la célula, por lo menos en niveles entre 3 y 10 milmol por litro, esa glucosa va a penetrar a la célula a través del transportador GLUT2 y es metabolizada a lo que es la glucosa 6-fosfato por la glucosinasa. Ese gen es regulado por la insulina. En ese momento se van a aumentar las concentraciones intracelulares de sus metabolitos y como consecuencia se van a incrementar los niveles intracelulares de ATP, aumentando la relación ATP-ADP. Este incremento va a bloquear el canal de potasio que es sensible a ATP, inhibiendo la salida del mismo. Esto pues va a inducir a una despolarización de un área de la superficie de la célula que activa los canales de calcio que son dependientes del voltaje de la membrana celular. De allí pues comienza a ingresar el calcio que se va a unir a la calmodulina, desencadenando los clásicos procesos dependientes de calcio, como lo son la activación de la fosfolipasa 2, la formación del inositol trifosfato y el diacilglicerol, lo cual va a determinar la liberación de los gránulos de insulina. La insulina ejerce su acción uniéndose a receptores específicos que están presentes en prácticamente todos los tejidos de mamíferos, incluyendo cerebro, hematíes, gónadas, células endoteliales y en otros que aparentemente no son clásicos para la insulina. Acá vemos mejor la estructura del receptor. Esto es un receptor que pertenece a la subfamilia de receptores tirosincinasa. Está constituido por una glucoproteína tetramérica que contiene 2 subunidades alfa, que como vemos allí son de localización extracelular, y 2 beta, que poseen un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio intracelular. Ambas unidades alfa están unidas entre sí por un puente disulfuro y a su vez cada una está unida a la subunidad beta por un puente disulfuro, formando lo que es el heterotetrámero. Cuando la insulina se une a la porción N-terminal de la subunidad alfa, va a determinarse un cambio conformacional en la subunidad beta que va a estimular la sinasa del receptor, induciendo a una
autofosforilación de los residuos de tirosina de la unidad beta de ese receptor. Luego que se produce la autofosforilación, el receptor también fosforila un número de sustratos intracelulares que son residuos específicos de tirosina. Y de esta manera se inicia lo que es la señalización intracelular. En este punto, pues el receptor de insulina puede seguir dos grandes vías de señalización. Una primera que vemos hacia la derecha, que es la vía de activadores mitógenos, y una que vemos hacia la izquierda, que es la vía de la fosfatidilinositol 3-sinasa. Y es importante resaltar que ambas vías no son absolutamente independientes, puesto que en determinadas circunstancias una puede activar a la otra. En cuanto a las acciones de la insulina, debemos recalcar que la insulina interviene en el control del metabolismo intermediario. Es una hormona anabolizante, ya que favorece la utilización y almacenamiento de las fuentes energéticas, como lo que es la glucosa y lípidos después de una ingesta. Inhibe los procesos catabólicos, como la degradación del glucógeno, grasas y proteínas. También interviene en el crecimiento celular y las funciones metabólicas de tejidos. Y su ausencia origina una reducción en la síntesis de glucógeno hepático, un débil efecto supresor sobre la gluconeogénesis y la lipólisis, que conducen ambas a la diabetes mellitus tipo 2. Aunque el efecto más visible de la insulina es la reducción de la glicemia, su influencia real es la de promover el almacenamiento y utilización de las fuentes energéticas, bien sea de glucosa y lípidos. En el hígado favorece la actividad de la glucógeno sintetasa, estimulando la síntesis de glucógeno a partir de glucosa. Inhibe la conversión de ácidos grasos y aminoácidos en cetoácidos y los de aminoácidos en glucosa, como lo que es la gluconeogénesis. Mientras que en el tejido adiposo, pues entonces favorece el depósito de grasas. Para ello, entonces reduce la lipólisis intracelular mediante la inhibición de la lipasa intracelular. También favorece el transporte de glucosa a las células para generar glicerol-fosfato para la esterificación de ácidos grasos y la formación de triglicéridos. A nivel del músculo, acelera el transporte de glucosa al interior de la célula por la activación de lo que es el sistema transportador, e induce la glucógeno sintetasa e inhibe la fosforilación, y al mismo tiempo estimula el transporte de aminoácidos al interior de la célula, promoviendo la actividad ribosómica para sintetizar proteínas. En cuanto a los tipos y formas de insulina, podemos decirle que inicialmente la insulina utilizada clínicamente procedía de la extracción del páncreas de bovinos y porcinos. Luego se utilizó la insulina humana obtenida por lo que es la tecnología recombinante a partir de plásmidos de ADN que eran inyectados a bacterias como el Escherichia coli o en levaduras, originando una insulina humana biosintética con una molécula idéntica a la insulina que nosotros producimos. Y luego entonces, por último, llegaron los análogos de insulina que surgen de las modificaciones bioquímicas de la insulina humana, en las que se le ha realizado algunas modificaciones de la molécula, alterando lo que es la absorción, así como el inicio y duración de acción, ofreciendo más ventajas sobre las insulinas humanas con mecanismos que son mucho más fisiológicos. Las insulinas pueden clasificarse dependiendo de su duración de acción, dependiendo de su origen, por lo cual entonces podemos decir que según su duración de acción la podemos clasificar en rápidas, de acción corta, intermedia y prolongada. Según la especie de origen, como ya recientemente conversamos, las de origen natural, que provenían de páncreas de bovino, porcino o una mezcla de bovino y porcino. La humana, que era a partir de ADN recombinante, que biosintética, donde tenemos la regular y la NPH, y la sintética, que son los análogos de insulina,
que se hicieron modificaciones a partir de la insulina humana. Entonces, según su duración de acción, las insulinas de acción corta, tenemos la insulina regular o insulina también conocida como insulina cristalina, que es una insulina humana. Dentro de las de acción rápida tenemos la insulina Lispro, Gluglicina y Aspar, que son análogos de la insulina. Las de acción intermedia tenemos una insulina humana, que es la insulina NPH, y en las de acción prolongada tenemos 3 análogos de insulina, donde tenemos a la glargina, Detemir y Degludec. Comenzamos entonces con las insulinas de acción corta, donde ya dijimos que era la insulina cristalina o regular. Esta es una insulina cuya solución en su aspecto a la vista o el aspecto físico es una solución clara. Estas son insulinas de acción corta que son soluciones combinadas con zinc disueltas en un amortiguador a pH neutro. Son muy solubles, elaboradas por ADN recombinante, cuya secuencia de aminoácidos es idéntico a la insulina humana. Es administrada tanto por vía subcutánea, es la única que se puede administrar por vía endovenosa e incluso por vía intramuscular. Ya les comenté que tenía pequeñas cantidades de zinc para mejorar su estabilidad. Esta insulina forma unos hexámeros que hacen que no se inicie la acción tan rápido, por lo tanto debe ser administrada entre 30 y 45 minutos antes de la comida. La actividad máxima la ejerce entre las 2 y 4 horas, con una duración de acción entre 5 y 8 horas para una media de 6 horas. Este tipo de insulina puede mezclarse con otro tipo de preparado de insulina como la NPH. Cuando es administrada por vía endovenosa, tiene algunas indicaciones formales, como sería la cetoacidosis diabética, en las infecciones agudas, en los preoperatorios y en los posoperatorios inmediatos. Luego entonces tenemos las insulinas de acción rápida, que ya dijimos que eran análogos de la insulina. Este tipo de insulina no forma esos hexámeros, lo cual su inicio de acción es mucho más rápida que la insulina de acción corta. Por lo tanto, debe ser administrado entre 5 a 15 minutos antes de las comidas. Su aspecto también es claro. La vía de administración es exclusivamente subcutánea. Su acción es muy rápida, con una actividad máxima luego de su administración en 1 hora y una duración de acción entre 3 y 5 horas para una media de 3 horas aproximadamente. Puede ser mezclada con insulina NPH, ya vienen premezclas y como ya les dije en otras oportunidades anteriormente, que son las insulinas, estos análogos, los que permiten la reposición pandrial más fisiológica de la hormona. Luego entonces tenemos las insulinas de acción intermedia, que es una insulina, es la misma insulina regular humana, a la cual se le añadió protamina y por ello es denominada protamina neutra de Hagedorn. Combina una hormona y la protamina, lo que permite que el tiempo de duración sea mayor. El aspecto es turbio y eso se lo está prácticamente ejerciendo cuando es combinada con la protamina. La vía de administración es subcutánea. El inicio de acción es entre 1 y 2 horas, con una actividad máxima de 6 horas. La duración de acción es de aproximadamente 12 horas. Es por ello que la llamamos como o está clasificada como insulina de acción intermedia, y puede ser mezclada con insulina de acción rápida, como ya lo dije, puede ser con glulicina, Lispro o Aspartar, o con insulinas de acción corta como la cristalina. Luego tenemos entonces las insulinas de acción prolongada, donde
tenemos la insulina glargina, Detemir y la Degludec. Su aspecto también es un aspecto claro, la vía de administración es exclusivamente subcutáneo. Los análogos son solubles en solución ácida que precipitan en pH corporal más neutro. Este tipo de insulina nos va a permitir concentraciones plasmáticas estables en meseta, lo cual no va a realizar picos de hiperinsulinemia, lo cual también nos puede evitar las posibles hipoglicemias como reacción adversa medicamentosa que se pudieran ocurrir con la administración de insulina. El intervalo de administración es cada 24 horas, a pesar que la glargina, la glargina es la que pudiera durar completamente 24 horas. Detemir tiene algunos estudios donde ha demostrado que pudiera ser administrado cada 12 horas, puesto que la duración de acción no completa las 24 horas y el Degludec sí puede llegar hasta incluso 40 horas la duración de acción. Estas 3 láminas siguientes voy solamente a mencionar los 3 mecanismos por los cuales este tipo de insulina o análogos de insulina permiten la acción prolongada. En cuanto a la glargina, es mediante la formación de hexámeros. La insulina Detemir es porque se une a algunas proteínas plasmáticas, y el mecanismo del Degludec es que incluye tanto los hexámeros como la unión a proteínas plasmáticas. Por ello que esta es la insulina que más tiempo dura en sangre. Luego entonces tenemos algunas insulinas bifásicas, que son no más que la mezcla de una insulina NPH o de acción intermedia con la insulina regular o con una insulina de acción rápida. Estas combinaciones muchas veces ya vienen preparadas y se llaman insulinas premezclas, así las van a encontrar en el mercado, y en el mercado farmacéutico, y algunas pudiéramos incluso nosotros mismos prepararlas, por lo menos con la insulina regular y la NPH, tomando en consideración que cuando vayamos a hacer ese tipo de premezcla o ese tipo de mezcla, debemos siempre sacarle primero la insulina cristalina o regular y luego la NPH, porque si lo hacemos al contrario vamos a contaminar con protamina a la insulina regular. En esta lámina pues entonces vemos cómo es el esquema mixto de una insulina bifásica cuando utilizamos una insulina bien sea regular con NPH, que utilizaríamos, ¿verdad? En las primeras, a lo que nada más es administrado. La insulina regular pues va a hacer el efecto pre o pandrial, mientras que la NPH para poder mantener los niveles basales, y en este caso lo administraríamos 2 veces al día. Igualmente lo haríamos con una combinación con Lispro-NPH, que es un análogo de insulina de acción rápida, con una insulina de acción intermedia como la NPH. Entonces estaríamos corrigiendo los niveles pandriales con la insulina Lispro y los niveles basales con la insulina NPH. En esta lámina pues entonces vemos cómo se producen los picos de hiperinsulinemia inmediatamente que se administra la insulina. Lo vemos más con las insulinas, los análogos de insulina de acción rápida, donde tenemos al apartar Lispro y glulicina, porque el inicio de acción se hace muy rápido. Recuerden que lo vamos a administrar entre 5 y 15 minutos antes de las comidas, y que el efecto no va a durar prácticamente, no llega ni siquiera a 6 horas. Luego entonces tendríamos la insulina regular, ella sí se iniciaría entre 30 y 45 minutos y el efecto no duraría aproximadamente entre 6 y 8 horas, con una máxima de 6. La NPH, que es la insulina de acción intermedia en color verde, el inicio de la acción casi siempre es entre 1 a 2 horas. Luego entonces tenemos lo que es Detemir, que es la insulina de acción prolongada, con una duración un poquito menos de 24 horas. Luego tenemos, pero que se comporta
discretamente como en meseta, mayor se comportaría en meseta la glargina, que duraría 24 horas, y por último el azul, el Degludec, que nos va a durar más de 24 horas. En cuanto a la farmacocinética de la insulina, tenemos que la principal o única vía de administración es parenteral, y esto porque el jugo gástrico y las enzimas digestivas van a hidrolizar la cadena polipeptídica de la insulina. Tenemos que pudieran ser administradas por vía endovenosa de forma exclusiva la insulina regular, que es la insulina cristalina, y por vía subcutánea las vamos a administrar todas. La absorción va a ser variable dependiendo del preparado de insulina, recordando de que algunas de ellas se han realizado algún tipo de modificaciones para poder cambiar o prolongar el tiempo de absorción del fármaco para mayor duración de acción. La medida media puede ser variable también dependiendo del preparado, por eso es que tenemos que algunas son de acción corta, acción intermedia, acción prolongada. Y la eliminación puede ser por vía hepática y excreción renal, y se prolonga esa semivida en pacientes con enfermedad renal. Existen algunas técnicas para la prolongación de la acción de insulina, como serían la de agregar cantidades equimolares de protamina, como la insulina NPH, que ya lo comentamos, las moléculas agrupadas o unidas a la albúmina, como son las insulinas de acción prolongada. Estas insulinas son incompatibles mezclarlas con otro tipo de insulina, por lo menos no en la misma inyectadora. Se tendrían que utilizar bolos aparte, solamente insulina de acción prolongada y bolos pandriales con insulinas de acción corta o de acción rápida. Y pudiéramos las combinaciones que se hacen en fracciones diversas con la insulina regular y la NPH, como son las insulinas bifásicas. Dentro de las aplicaciones terapéuticas, sabemos que por el mecanismo fisiopatológico definitivamente es obligatorio el uso de la insulina en la diabetes tipo 1, puesto que ya conocemos bien que es una falla absoluta de la insulina por destrucción de la célula beta pancreática, en la cetoacidosis diabética, en el coma hiperosmolar no cetósico, la cetoacidosis diabética, que es una de las complicaciones agudas de la diabetes tipo 1, mientras que el coma hiperosmolar no cetósico es una de las complicaciones más agudas de la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2, cuando tenemos algunas poblaciones especiales, aquellas poblaciones de pacientes en los cuales han hecho que no se han logrado el control con hipoglicemiantes orales, incluso con más de 2 o 3 hipoglicemiantes orales, ni con las medidas no farmacológicas. En la diabetes gestacional, recordemos de que en alguna población se puede utilizar la metformina, y en otros pacientes es indispensable el uso de la insulina en los pacientes que van a cirugías, en el infarto agudo de miocardio, en los pacientes con infecciones, principalmente en aquellos pacientes sépticos, en las pancreatitis. La única indicación que tendría sería el uso de insulina. Recordemos de que los demás, cuando veamos cuáles son los mecanismos de uso, los mecanismos de acción de los hipoglicemiantes orales, se van a terminar de confirmar de que no podemos utilizarlo en los pacientes con pancreatitis y en las descompensaciones agudas de una diabetes. Existen diferentes sitios en la administración de insulina. Los más frecuentes son en la pared abdominal, alrededor o en el periumbilical. Sin embargo, también pueden ser administrados en los vastos externos, en glúteos, en la región deltoidea. Estos son prácticamente los sistemas de administración de insulina, donde tenemos las inyectadoras y los lápices o llamados pen, que regularmente pues disponemos en el mercado farmacéutico. Y hay algunas nuevas formas de administrar insulina, que son las bombas implantables, principalmente aquellos pacientes diabéticos tipo 1. Existe una formulación o una forma farmacéutica que es la insulina inhalada,
casualmente pues no la disponemos en el mercado farmacéutico venezolano. Sin embargo, existen muchos estudios en los cuales pues no se ha demostrado que sean muy beneficiosas, puesto que existen algunas contraindicaciones para el uso de la insulina inhalada. En aquellos pacientes hay que realizarles pruebas de funcionalismo pulmonar que estén normales, que no tengan tabaquismo en los últimos 6 meses, y pues no es fácil realmente lograr un control metabólico con insulinas inhaladas. Hasta el momento pues no las disponemos por los momentos acá en Venezuela. En otros países pues se está utilizando, pero el paciente tiene que cumplir con ciertos criterios. Dentro de las reacciones adversas medicamentosas de la insulina, pues tenemos la hipoglicemia, principalmente por el exceso de insulina administrada. Recordemos que hay algunos mecanismos en los cuales pueden hacerse mayor uso de la insulina, como es el ejercicio, pero hay otras situaciones en las cuales pudiéramos producir una hipoglicemia cuando hay un retraso en la comida o una reducción calórica de lo que regularmente el paciente consume. Se podrían presentar síntomas de hiperreactividad vegetativa, bien sea simpática o parasimpática, principalmente con insulinas de acción corta, y más aún cuando hacemos esquemas muy severos y el paciente no ingiere la cantidad de alimentos que regularmente estaban ingiriendo. Por eso es que hay que tener muy bien controlado al paciente, incluso educarlo teniendo en casa glucómetros para poder estar midiendo los niveles de glicemia. Dentro de los síntomas de hiperreactividad vegetativa está incluido el sudor, el temblor, las sudoraciones profusas, fría, taquicardia, palpitaciones, náuseas, sensación de hambre. En algunos pacientes puede llegar a producirse convulsiones y coma, tomando en consideración que pudiéramos condicionar hasta una encefalopatía metabólica que pudiera ser irreversible en algunos pacientes. Algunos preparados poseen lo que es la capacidad antigénica, que se originan dos tipos de reacciones. Las alérgicas es muy infrecuente básicamente son por contaminantes del preparado, y la resistencia porque pueden llegar a aparecer anticuerpos antiinsulina. Otra de las reacciones adversas es la lipodistrofia, que son atrofias o hipertrofias en los tejidos donde se inyecta la insulina. Es recomendable incluso decirle a los pacientes que se administren la insulina de forma rotatoria, y en los sitios donde existan lipodistrofias no deben inyectarse la insulina. En las acciones médicas debemos recomendar que el paciente reciba, pues, por supuesto, los alimentos a tiempo, según el preparado de insulina administral, principalmente los de acción corta y los de acción rápida, porque de repente el paciente, como le decimos que se administre la insulina 5 a 15 minutos, puede que se administre la insulina y se distraiga en otra actividad y no consuma los alimentos en ese tiempo requerido y puede hacernos una hipoglicemia. Si el paciente llega a presentar una hipoglicemia, se deben administrar soluciones glucosadas por vía endovenosa, como por lo menos la glucosa al 10%, o administrar glucagon a 1 miligramo por vía intramuscular. Bueno, esto fue todo lo que es la primera parte del tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus. En la próxima parte estaremos entonces conversando de hipoglicemiantes orales y algunos fármacos no orales que son administrados por vía parenteral en pacientes diabéticos tipo 2.